¿Puede el amor florecer entre quien no posee nada y quien lo tiene todo? En las orillas de un río olvidado, una joven de manos callosas y corazón indomable se encuentra con un hombre cuyas cadenas son de oro pero pesan tanto como el hierro. Entre la espuma del jabón y las sombras de un pasado cruel, sus destinos se entrelazan en una danza prohibida donde cada mirada es un acto de rebeldía y cada palabra, una promesa que podría destruirlos a ambos. El agua corría fría aquella mañana, como todas las mañanas desde que Aminá tenía memoria. Sus manos, curtidas por años de frotar telas ajenas contra las piedras del río, se sumergían una y otra vez en la corriente helada, mientras el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de tonos ámbar y coral. Era el momento del día que más apreciaba, cuando el mundo aún dormía y ella podía fingir, aunque fuera por unos instantes, que el río le pertenecía solo a ella, que no era simplemente una lavandera más en la vasta propiedad de la mansión Thornsbury, sino alguien con derecho a existir más allá del trabajo que la definía. Tenía 23 años, aunque su rostro mostraba la serenidad de quien ha vivido el doble. Su piel morena brillaba con el rocío matutino, y su cabello largo y oscuro, recogido en una trenza desprolija, caía sobre su hombro izquierdo mientras se inclinaba sobre el lavadero improvisado. El vestido gris que llevaba, remendado en los codos y desgastado en el dobladillo, había sido blanco alguna vez, en otra vida que ya no recordaba. Una falda amplia de color ceniza completaba su atuendo, práctica para las largas horas de trabajo, pero poco más. Amina había llegado a Thornsbury Manor hacía 7 años, tras la muerte de su madre por fiebre tifoidea en las calles de Londres. Sin familia, sin referencias y sin más opciones que la mendicidad o el crimen, había aceptado el puesto de lavandera que le ofrecieron a cambio de techo y comida. No era mucho, pero era más de lo que muchos en su posición podían aspirar. La mansión se alzaba a lo lejos, como un gigante de piedra gris y ventanas interminables, rodeada de jardines perfectamente cuidados que ella nunca pisaba, de senderos de grava que jamás recorría. Su mundo se limitaba a la pequeña cabaña junto a los establos donde dormía con otras 3 sirvientas, al río donde lavaba desde el amanecer hasta el mediodía, y a los tendederos donde colgaba las sábanas y camisas bajo el sol implacable de la tarde. Pero había algo en Amina que ninguna cantidad de trabajo extenuante había logrado quebrar. Una curiosidad insaciable por el mundo más allá de sus circunstancias. Por las noches, cuando las demás dormían, ella encendía una vela robada y leía los periódicos viejos que el mayordomo descartaba, deletreando las palabras que no conocía, imaginando los lugares de los que hablaban. Soñaba con ciudades lejanas, con barcos que cruzaban océanos, con vidas donde una mujer como ella pudiera elegir su propio destino. Eran sueños peligrosos, lo sabía. Los sueños hacían que la realidad doliera más. Aquella mañana, mientras frotaba una camisa blanca contra la piedra plana que servía de lavadero, escuchó pasos sobre la hierba húmeda. Se tensó instintivamente. Los sirvientes de rango superior rara vez bajaban al río, y los señores de la casa nunca. Levantó la vista con cautela, el jabón goteando entre sus dedos, y lo vio. Era un hombre alto, de complexión fuerte pero elegante, vestido con un traje verde oscuro que parecía absurdamente formal para un paseo matutino junto al río. Una cadena de reloj brillaba en su chaleco, y su rostro, enmarcado por un cabello oscuro peinado hacia atrás y un bigote perfectamente recortado, mostraba una expresión que Amina no supo interpretar de inmediato. No era desprecio, aunque ella estaba acostumbrada a reconocerlo. Era algo más cercano a la melancolía, una pesadez en los ojos que contrastaba con la rigidez de su postura. Amina bajó la mirada rápidamente, como le habían enseñado. Los sirvientes no miraban a los señores a los ojos. Era una regla no escrita pero absoluta. «Disculpe la intrusión», dijo él, y su voz era más suave de lo que ella esperaba, con un acento refinado pero sin la frialdad que solía acompañarlo. No pretendía interrumpir su trabajo. «No interrumpe, señor», respondió ella automáticamente, manteniendo la vista fija en la camisa empapada. «Continúe con su paseo». Hubo un silencio incómodo. Amina esperaba escuchar sus pasos alejándose, pero en cambio, lo que oyó fue el crujido de la hierba cuando él se acercó más.
Se atrevió a levantar la vista brevemente y lo encontró mirando el río con una expresión abstraída, como si hubiera olvidado que ella estaba allí. ¿Viene aquí todas las mañanas?, preguntó él sin mirarla. La pregunta la tomó por sorpresa. Los señores no conversaban con las lavanderas. Dudó antes de responder. Sí, señor. Es mi trabajo. Por supuesto, murmuró él casi para sí mismo. El trabajo. Siempre el maldito trabajo. Aminá no supo qué decir a eso. Había una amargura en su tono que la desconcertaba. Este hombre, quien claramente pertenecía al mundo de la riqueza y el privilegio, sonaba casi atrapado. Continuó lavando en silencio, esperando que él se aburriera y se marchara, pero en cambio, para su creciente incomodidad, lo sintió sentarse sobre una roca cercana. «Mi nombre es Dorian», dijo de repente. Dorian Ashford. Ella dejó de frotar. Ese nombre le resultaba vagamente familiar. Había escuchado a las otras sirvientas hablar de un sobrino del Lord Thornsbury, un hombre que había regresado recientemente de América tras años de ausencia. Decían que había vuelto para ocuparse de asuntos familiares, aunque nadie sabía exactamente cuáles. También decían que era diferente de los demás, menos pomposo, pero igualmente inalcanzable. «Amina», respondió ella finalmente, sin saber si había hecho bien en darle su nombre. «Amina Farrow, Amina», repitió él como saboreando las sílabas. «Es un nombre hermoso. ¿De dónde viene?» «Mi madre lo eligió de un libro que encontró», dijo ella, sorprendiéndose a sí misma por continuar la conversación. «No sé cuál. Murió antes de que pudiera contármelo». «Lo lamento», dijo Dorian, y había una sinceridad en su voz que la desarmaría si ella se lo permitiera. «Fue hace mucho tiempo», respondió Amina, retomando su trabajo con renovado vigor, esperando que él captara la indirecta. No lo hizo. En cambio, continuó sentado allí, observando el río mientras el sol seguía ascendiendo, llenando el valle con una luz dorada que hacía que el agua brillara como metal fundido. Amina trabajó en silencio, consciente de cada movimiento que hacía, de cómo su vestido raído debía verse bajo la luz implacable del día, de cómo sus manos enrojecidas y ásperas contrastaban con la delicadeza que se esperaba de una mujer. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Dorian se puso de pie. «Vendré mañana por la mañana nuevamente», anunció, más como una declaración que como una petición. «Si no le molesta mi presencia». Amina no sabía cómo responder a eso. ¿Cómo podía una lavandera decirle a un caballero que sí, que su presencia la molestaba porque la hacía sentir observada y juzgada y extrañamente visible de maneras que no quería hacer? Así que simplemente asintió, y él se marchó, dejando tras de sí el aroma de tabaco caro y agua de colonia, que se mezcló extrañamente con el olor a jabón y río. Aquella noche, mientras se acostaba en su camastro estrecho, Amina no pudo dejar de pensar en aquellos ojos grises que parecían cargar con su propio río de tristezas. Se dijo a sí misma que era ridículo, que un hombre como Dorian Ashford probablemente ya lo había olvidado todo sobre ella, que mañana pasaría por otro lugar y ella volvería a ser invisible, como debía ser. Pero se equivocaba. A la mañana siguiente, cuando el rocío aún cubría la hierba y los primeros rayos de sol apenas rozaban las copas de los árboles, Dorian apareció nuevamente. Esta vez traía consigo un libro encuadernado en cuero y se sentó en la misma roca, pero no dijo nada. Simplemente abrió el libro y comenzó a leer mientras ella trabajaba. Era una presencia silenciosa pero innegable, y Amina se descubrió trabajando más despacio, como si parte de ella temiera que si terminaba demasiado rápido, él se marcharía. Así continuó durante una semana. Cada mañana, Dorian llegaba poco después del amanecer, se sentaba, leía o simplemente miraba el río y ocasionalmente intercambiaban algunas palabras. Eran conversaciones fragmentadas, cuidadosas, como si ambos estuvieran caminando sobre hielo delgado y cualquier paso en falso pudiera hacerlo quebrarse. Él le habló de América, de las ciudades bulliciosas donde había vivido, de la libertad que se respiraba allí, aunque su tono sugería que esa libertad había sido más ilusión que realidad. Ella le habló poco de sí misma, todavía cautelosa, todavía esperando que el interés de él se desvaneciera como el rocío bajo el sol.
pero no se desvaneció. Con cada día que pasaba, las conversaciones se volvían más largas, más profundas. Dorian tenía una forma de hacer preguntas que hacía que Aminah quisiera responder, que la hacían sentir como si sus pensamientos importaran. Le preguntaba sobre los libros que leía, y cuando ella admitió que solo podía leer periódicos viejos, él comenzó a traerle novelas de la biblioteca de la mansión. Primero fue Jane Austen, luego Dickens, y después algunos autores más oscuros que ella nunca había oído nombrar, pero que la transportaban a mundos que jamás había imaginado. ¿Por qué hace esto?, le preguntó Aminah una mañana, después de que él le entregara un ejemplar gastado de Cumbres Borrascosas. ¿Por qué se molesta? Dorian la miró durante un largo momento antes de responder. Porque usted es la única persona en este lugar que me trata como un ser humano en lugar de como una pieza de ajedrez, dijo finalmente. Y porque creo que usted entiende lo que es sentirse atrapado en una vida que no eligió. Era la declaración más honesta que él había hecho, y Aminah sintió algo removerse en su pecho, algo peligroso que había estado tratando de ignorar durante semanas. «No somos iguales, señor Ashford», dijo ella suavemente. «Usted tiene opciones, yo no». «¿De verdad lo cree?», preguntó él con una risa amarga. «Tengo una fortuna que no gané, un nombre que no quería y un futuro planeado por otros desde antes de que naciera. Mi tío espera que me case con una mujer que apenas conozco para consolidar alianzas familiares. Mi vida entera es una serie de obligaciones que nunca elegí. Al menos usted es libre de soñar con algo diferente». «Los sueños no pagan la comida», replicó Aminah, pero había menos dureza en su voz de la que pretendía. «No», admitió Dorian, «pero hacen que la vida sea soportable». Fue en ese momento que Aminah comprendió que Dorian Ashford era tan prisionero como ella, solo que sus barrotes estaban hechos de oro en lugar de hierro. Y fue también en ese momento que se dio cuenta de que estaba enamorándose de él, lo cual era la cosa más tonta y peligrosa que podía hacer. El otoño llegó con sus colores ardientes, tiñendo los árboles alrededor de la mansión de rojos y dorados que parecían arder contra el cielo cada vez más gris. Las mañanas se volvieron más frías, y Aminah comenzó a traer un chal raído para cubrirse mientras trabajaba. Dorian, por su parte, vestía abrigos más pesados, pero nunca dejaba de venir. Su presencia junto al río se había convertido en la constante más reconfortante en la vida de Aminah, algo en lo que podía confiar cuando todo lo demás parecía incierto. Pero la felicidad, Aminah había aprendido hacía mucho tiempo. Era un bien prestado que debía devolverse con intereses. Todo cambió una mañana de finales de octubre, cuando el aire olía a hojas muertas y tierra húmeda. Aminah estaba terminando de lavar la última canasta cuando escuchó voces acercándose. No era solo Dorian. Había alguien más con él. Se levantó rápidamente, alisando su vestido con manos nerviosas, y vio a Dorian caminando junto a un hombre mayor, que reconoció inmediatamente como Lord Edmund Thornsbury, el dueño de la propiedad. Lord Thornsbury era un hombre imponente incluso en su vejez, con un rostro curtido por años de autoridad incuestionada y ojos que parecían capaces de evaluar el valor de una persona en segundos. Llevaba un bastón con empuñadura de plata que no parecía necesitar, pero que blandía como un cetro. Su mirada se posó en Aminah, brevemente antes de pasar de largo, como si ella fuera parte del paisaje, nada más relevante que una piedra o un árbol. «Así que aquí es donde has estado pasando tus mañanas», dijo Lord Thornsbury con una voz que sonaba más divertida que molesta. «Pensé que habías encontrado un nuevo círculo de lectura o alguna otra excentricidad americana. No esperaba que fuera esto». El desprecio en la palabra «esto» era inconfundible. Aminah sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la mirada baja como le habían enseñado. «Vengo aquí a pensar», dijo Dorian, su voz cuidadosamente neutral. «El río es tranquilo». «Ya veo», respondió Lord Thornsbury, aunque su tono sugería que veía mucho más de lo que Dorian pretendía revelar. «Bueno, tendrás que encontrar otro lugar para tus reflexiones matutinas. La señorita Whitmore y su familia llegarán la próxima semana, y espero que estés listo para cumplir con tus responsabilidades». «¿La señorita Whitmore?», repitió Dorian, y Aminah pudo detectar la tensión en su voz incluso sin mirarlo. «Tu futura esposa si juegas bien tus cartas»,
dijo Lord Thornsbury con satisfacción. Helena Whitmore, hija del barón Whitmore de Yorkshire. Hermosa, bien educada y con una dote considerable. Exactamente lo que necesitas para asegurar tu posición en la sociedad. Su padre y yo hemos estado discutiendo los detalles durante meses. Es hora de que dejes de lado estas tonterías de soledad y aceptes tu lugar en el mundo. Aminah sintió como si le hubieran vaciado los pulmones. Sabía que este momento llegaría eventualmente, que un hombre como Dorian nunca podría permanecer libre de las expectativas de su clase, pero escucharlo declarado con tanta firmeza, con tanta finalidad, era como recibir un golpe en el estómago. «No he aceptado ningún compromiso», dijo Dorian, su voz ahora más dura. «Pero lo harás», respondió Lord Thornsbury con la confianza de quien está acostumbrado a que su voluntad se cumpla. «Porque es lo que se espera de ti, porque es tu deber, y porque, francamente, no tienes otra opción si quieres mantener tu posición y tu fortuna. ¿O acaso planeabas vivir como un ermitaño junto al río por el resto de tus días?» Hubo un silencio tenso. Aminah podía sentir los ojos de Dorian sobre ella, pero no se atrevía a levantar la vista. «Entiendo», dijo Dorian finalmente, su voz vacía de emoción. «Excelente», dijo Lord Thornsbury dándole una palmada en el hombro. «Ahora ven, tenemos mucho que discutir sobre los arreglos. Y tú, muchacha», añadió volviéndose hacia Aminah por primera vez, «asegúrate de que estas camisas estén impecables. Los Whitmore son gente exigente». Se alejaron juntos, dejando a Aminah sola junto al río con una canasta de ropa limpia y un corazón que se sentía demasiado pesado para su pecho. Se dejó caer sobre la hierba, sin importarle que se mojara, y miró las aguas que fluían indiferentes a su dolor. Había sido una tonta al pensar que esto podría terminar de otra manera. Había sido una tonta al permitirse sentir algo. Durante 3 días Dorian no volvió al río. Aminah trabajaba en un silencio más profundo que nunca, rodeada del sonido del agua y el canto ocasional de los pájaros. Intentó convencerse de que era mejor así, que era más limpio terminar de esta manera, sin despedidas prolongadas que solo harían todo más difícil. Pero por las noches, cuando cerraba los ojos, lo único que podía ver era su rostro, la tristeza en sus ojos grises, la forma en que decía su nombre como si fuera algo precioso. Al 4.º día, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, Aminah escuchó pasos conocidos. Levantó la vista y allí estaba él, sin libro esta vez, con el cabello ligeramente despeinado y una expresión en el rostro que ella no había visto antes. Determinación. «No voy a casarme con ella», dijo sin preámbulo. «No puedo». Aminah dejó caer la camisa que estaba lavando. «Señor Ashford, no debe decir esas cosas». «No por mí. ¿Y por quién más debería decirlas?», preguntó él acercándose hasta quedar frente a ella. «Aminah, estas semanas junto a este río han sido las más reales de mi vida. Cuando estoy con usted, no soy el sobrino de Lord Thornsbury ni un peón en los juegos sociales de mi familia. Soy simplemente Dorian, y eso es más valioso para mí que cualquier título o fortuna». «Pero yo no soy», comenzó ella, su voz quebrándose. «No soy nadie. Soy una lavandera sin familia, sin educación real, sin nada que ofrecer». «Es usted la persona más extraordinaria que he conocido», dijo Dorian con una intensidad que la asustaba. «Lee a Dickens bajo la luz de una vela robada. Sueña con océanos que nunca ha visto. Encuentra belleza en un amanecer sobre un río mientras sus manos se destrozan lavando ropa ajena. ¿Cómo puede pensar que eso es no ser nadie? Porque el mundo no ve lo que usted ve», susurró ella. «El mundo ve a una sirviente que no conoce su lugar». «Entonces que el mundo se vaya al infierno», dijo Dorian, tomando sus manos entre las suyas, ignorando el agua y el jabón que las cubría. «Vámonos, ahora, esta misma noche. Tengo dinero ahorrado, suficiente para llegar a América. Allí podemos empezar de nuevo, donde nadie nos conozca, donde nuestro pasado no importe». Aminah sintió que su corazón se expandía y se rompía al mismo tiempo. Era hermoso y terrible escucharlo hablar así, ver que él realmente lo decía en serio, que estaba dispuesto a abandonar todo por ella. Pero también sabía lo que vendría después, el inevitable arrepentimiento cuando la realidad de su elección lo golpeara, cuando se diera cuenta de todo lo que había sacrificado, cuando la mirara y en lugar de ver a la mujer que amaba, viera solo la razón de su caída.
No puedo pedirle que haga eso, dijo ella, liberando sus manos con suavidad. No puedo ser la razón por la que pierde todo. Ya he perdido todo, dijo él. Lo perdí el día que entendí que estaba viviendo una vida diseñada por otros. Usted no es mi perdición, Amina. Es mi salvación. Qué fácil sería decir que sí, pensó ella. Qué simple sería tomar su mano y correr hacia el horizonte, persiguiendo la promesa de un futuro que probablemente nunca existiría de la forma en que lo imaginaban. Pero Amina había aprendido desde niña que los cuentos de hadas no eran para personas como ella, y que creer en ellos solo conducía a dolor más profundo. «Venga mañana al amanecer», dijo finalmente. «Y si para entonces todavía siente lo mismo, entonces hablaremos de esto apropiadamente». Dorian pareció querer protestar, pero algo en la expresión de Amina lo detuvo. Asintió lentamente. «Mañana al amanecer», acordó. «Y Amina, no ha cambiado nada para mí. No cambiará». Después de que se fuera, Amina se quedó sentada junto al río durante mucho tiempo, mirando el agua fluir como siempre lo había hecho, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas. Sabía lo que tenía que hacer, aunque la sola idea le causaba un dolor físico. Aquella noche, mientras las otras sirvientas dormían, Amina escribió una carta con mano temblorosa en un trozo de papel que había guardado. No era larga, porque no confiaba en su capacidad de escribir sin derramar lágrimas que mancharían la tinta. Simplemente le decía a Dorian que ella se había ido, que había aceptado un puesto en otra propiedad lejos de allí, que él debía olvidarla y cumplir con su deber hacia su familia. Firmó solo con su nombre, porque no confiaba en poder decir nada más sin quebrar su resolución. A la mañana siguiente, antes del amanecer, dejó la carta debajo de la roca donde Dorian solía sentarse. Luego empacó sus escasas pertenencias en un saco pequeño y se dirigió hacia el camino principal que llevaba lejos de Thornsbury Manor. No tenía idea de a dónde iría, pero sabía que quedarse sería cruel para ambos. Mejor un corte limpio, un final definitivo, que el lento veneno de una relación que el mundo nunca permitiría existir. Había caminado tal vez una milla cuando escuchó el galope de un caballo detrás de ella. Se giró y vio a Dorian desmontando antes de que el animal se detuviera completamente. Su rostro una mezcla de furia y alivio. ¿De verdad pensaba que podría huir sin que la encontrara? Preguntó acercándose con zancadas largas. «Estoy haciendo lo correcto», dijo ella, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que esperaba. «¿Lo correcto para quién?», demandó él. «¿Para mi tío? ¿Para la señorita Whitmore? ¿Para todos excepto para nosotros? Para usted», gritó Amina, su compostura finalmente rompiéndose. «Para usted, Dorian, porque lo amo demasiado como para verlo convertirse en un hombre amargado que me culpa por todo lo que perdió. Porque cada vez que tropiece en esa nueva vida que imagina, recordará lo que tenía y me odiará por ello. Y yo no podría soportar eso». «Entonces es una cobarde», dijo él, y las palabras la golpearon como una bofetada. «Tiene tanto miedo de ser feliz que prefiere huir antes de intentarlo». «Sí», admitió ella, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Soy una cobarde, pero al menos soy una cobarde que no lo arrastrará a la ruina conmigo». Dorian dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para tocar su rostro, con una ternura que contrastaba con la intensidad de sus palabras. «Usted no entiende», dijo él suavemente. «Ya estoy en ruinas. He estado en ruinas desde el día en que nací en una vida que nunca quise. Pero con usted hay posibilidad de reconstruir, de construir algo real, algo que sea nuestro. El mundo no nos dejará», susurró ella. «Entonces encontraremos un nuevo mundo», respondió él. «O construiremos uno propio». Amina quería creerle. Oh, cuánto quería creerle. Pero el miedo era una raíz profunda en su corazón, alimentada por años de aprender que personas como ella no tenían derecho a soñar tan alto. «Deme un mes», dijo Dorian de repente. «Un mes para arreglar mis asuntos, para asegurarme de que tenemos suficiente para empezar de verdad en otro lugar. Vuelva a la mansión. Siga trabajando como si nada hubiera cambiado. Soportaré las cenas con los Whitmore, las presiones de mi tío, todo,
Pero al final de ese mes nos iremos juntos. Le doy mi palabra. ¿Y si cambia de opinión?, preguntó ella. ¿Qué pasa si llega ese día y se da cuenta de que el costo es demasiado alto? No cambiaré de opinión, dijo él con tal certeza que Amina casi pudo creerlo. Pero si le ayuda a sentirse más segura, piense en esto como una prueba. Un mes para que ambos estemos seguros. Si al final de ese tiempo cualquiera de los dos tiene dudas, entonces nos diremos adiós apropiadamente. Pero démosle una oportunidad real. Era una locura. Era peligroso. Era todo lo que Amina sabía que no debía hacer. Pero mientras miraba esos ojos grises que parecían ver directamente a través de todas sus defensas, hasta la parte de ella que todavía se atrevía a esperar, supo que diría que sí. Un mes. Aceptó finalmente. Pero Dorian, si esto falla, no fallará, interrumpió él, sellando su promesa con un beso que sabía a mañanas junto al río, y sueños que tal vez, solo tal vez, podrían hacerse realidad. El mes que siguió fue el más largo y extraño de la vida de Amina. Durante el día, continuaba con sus tareas como siempre, lavando ropa en el río, colgándola en los tendederos, remendando lo que necesitaba reparación. Las otras sirvientas notaron que estaba más callada que de costumbre, más distraída, pero atribuyeron su comportamiento al cansancio o a alguna preocupación personal que no les concernía. Nadie sospechaba que cada noche, después de que todos dormían, Amina se reunía brevemente con Dorian en el jardín trasero, donde planificaban su escape bajo las estrellas indiferentes. Dorian le habló de Nueva York, donde su tío tenía conexiones empresariales, pero donde ellos podrían perderse entre las multitudes. Construir vidas nuevas con nombres nuevos si era necesario. Le prometió que no vivirían en lujo, al menos no al principio, pero que trabajaría como fuera necesario para asegurar que nunca pasaran hambre. Amina, por su parte, le hizo jurar que si alguna vez se arrepentía, se lo diría de inmediato, que no dejaría que el resentimiento se pudiera lentamente entre ellos. Mientras tanto, la mansión Thornsbury se preparaba para recibir a la familia Whitmore. Sirvientes adicionales fueron contratados temporalmente. Los salones principales fueron limpiados hasta brillar, y se prepararon habitaciones para los invitados con sábanas de lino que Amina lavó personalmente. Cada pasada de sus manos sobre la tela, un recordatorio de que estaba lavando el escenario de su propia rebelión. La señorita Helena Whitmore llegó un martes de noviembre junto con sus padres y dos hermanos menores. Amina la vio solo de lejos, una silueta elegante en un vestido de color marfil que bajaba de un carruaje reluciente. Era hermosa, eso era innegable, con cabello rubio perfectamente arreglado y una postura que hablaba de años de entrenamiento en etiqueta. Todo en ella gritaba que pertenecía a este mundo de una forma en que Amina nunca podría. Esa noche, mientras ayudaba a preparar el banquete de bienvenida, Amina escuchó fragmentos de conversación entre los sirvientes superiores. Decían que la señorita Whitmore estaba encantada con Dorian, que habían tenido una conversación maravillosa durante la cena, que Lord Thornsbury estaba complacido con cómo se desarrollaban las cosas. Cada palabra era como una pequeña puñalada, y Amina tuvo que recordarse constantemente que tenía que confiar en la promesa de Dorian, que un mes pasaría, y entonces estarían libres. Pero el 15º día, todo casi se desmorona. Amina estaba regresando de tender ropa cuando vio a Dorian caminando por el jardín con Helena. Sabía que debía alejarse, no mirar, pero algo la mantuvo enraizada en su lugar, observando desde detrás de un seto de arbustos. Helena se reía de algo que Dorian había dicho, su mano posada ligeramente en su brazo con una familiaridad que hizo que el estómago de Amina se retorciera. Dorian sonreía, pero Amina conocía sus sonrisas lo suficientemente bien como para saber que esta era la versión educada, la que usaba cuando cumplía con las expectativas sociales, pero su corazón no estaba presente. Aún así, verlos juntos, tan perfectamente coordinados en su elegancia, tan obviamente pertenecientes al mismo mundo, hizo que todas las inseguridades de Amina resurgiesen con una fuerza brutal. ¿Qué estaba haciendo? ¿De verdad creía que un hombre como Dorian abandonaría todo esto? La seguridad, la posición, la belleza refinada de alguien como Helena,
por una lavandera de manos ásperas y vestidos remendados. Esa noche, cuando se encontraron en el jardín como habían planeado, Amina no pudo contenerse. «La vi con ella hoy», dijo sin preámbulo. Se veían bien juntos. Dorian suspiró como si hubiera estado esperando esta conversación. «Amina, usted sabe que estoy simplemente cumpliendo con las apariencias». «No significa nada. ¿Está seguro?», presionó ella. «Porque Elena Whitmore es todo lo que yo no soy. Es educada, refinada, hermosa y completamente aburrida», interrumpió Dorian. «Hemos tenido 5 conversaciones, y todas han sido sobre el clima, los jardines y quién se casó con quién en su círculo social. No tiene opiniones propias, solo las que le han enseñado a tener. No lee más allá de las novelas sentimentales aprobadas para señoritas. No cuestiona nada. No sueña con nada más allá de administrar una casa y organizar fiestas. Es exactamente lo que mi tío quiere que sea, y exactamente lo que me haría miserable por el resto de mi vida. Pero ella es segura», dijo Amina. «Casarse con ella no destruiría su vida». «Sí lo haría», dijo Dorian con una intensidad que la sorprendió. «La destruiría de una manera mucho más insidiosa. No sería un colapso dramático, sino una muerte lenta, día tras día, pretendiendo ser alguien que no soy, viviendo una mentira tan pulida que eventualmente olvidaría que hay otra forma de existir. ¿Es eso lo que quiere para mí? ¿Prefiere que me case con ella y sea respetable pero vacío?» «No», admitió Amina, su voz quebrándose. «Pero tampoco quiero que me mire en 20 años y desee haber elegido diferente». Dorian tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «En 20 años», dijo firmemente, «voy a mirarla y recordar que fue lo suficientemente valiente como para darle una oportunidad a esto, a pesar de todo su miedo. Voy a mirarla y estar agradecido de que no me dejó pudrir en una vida que me estaba matando. ¿Entiende? No estoy eligiendo entre usted y Elena. Estoy eligiendo entre vivir y simplemente existir». «Basta». La voz de Dorian sonaba estrangulada. «Por favor, basta, piénsalo», dijo Lord Thornsbury, su tono ahora casi paternal. «Piensa en lo que es mejor para ella. Si realmente la aprecias, como dices, en 3 días es el baile. Dame tu respuesta entonces. Pero recuerda, si eliges mal no solo te destruyes a ti mismo, la destruyes a ella también». Los pasos se alejaron, primero los firmes de Lord Thornsbury, luego los más lentos y pesados de Dorian. Amina esperó hasta estar segura de que se habían ido antes de salir de su escondite. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra un árbol. Todo estaba claro ahora con una claridad brutal. Lord Thornsbury había convertido su elección en algo mucho más que una cuestión de amor versus deber. La había convertido en una cuestión de supervivencia, no solo para Dorian sino para ella, y lo peor era que tenía razón. Amina conocía suficiente del mundo para saber que una mujer en su posición, sin referencias y con el estigma de un escándalo, tendría pocas opciones más allá de las más desesperadas. Podría terminar en una fábrica en condiciones brutales, o peor, en las calles haciendo lo impensable solo para comer. Esa noche, cuando se suponía que debía encontrarse con Dorian, Amina no fue. Se quedó en su pequeña habitación, escuchando la respiración suave de las otras sirvientas, y lloró silenciosamente por el futuro que nunca sería. Sabía lo que tenía que hacer. Había sabido desde el momento en que escuchó la ultimátum de Lord Thornsbury que su historia con Dorian había terminado antes de comenzar realmente. A la mañana siguiente, Amina le envió una nota a Dorian a través de uno de los mozos de cuadra en quien confiaba. Era breve. «No puedo hacer esto. No me busque. Por favor, sea feliz». Luego buscó a la señora Beatriz, el ama de llaves, y solicitó formalmente una transferencia inmediata a cualquier propiedad que necesitara sirvientes. No explicó por qué. Y la señora Beatriz, una mujer práctica que había visto suficiente drama entre sirvientes y señores como para no hacer preguntas innecesarias, simplemente asintió. «Hay una posición disponible en la propiedad de Lady Ashworth en Devon», dijo. «Podría organizar que partas mañana por la mañana si estás segura». «Estoy segura», mintió Amina, porque la certeza era lo último que sentía. Pero la determinación podía a veces pasar por certeza si uno fingía lo suficientemente bien.
Los siguientes 2 días fueron un borrón. Amina empacó sus pocas pertenencias, se despidió de las otras sirvientas con quienes había trabajado, evitó el río por completo. No vio a Dorian, aunque sabía que él había intentado buscarla. El mozo de cuadra le dijo que Dorian había ido a su habitación, que había preguntado por ella por toda la propiedad, que parecía como un hombre medio loco de preocupación, pero Amina se mantuvo firme. Un corte limpio. Era más amable así. La noche antes de su partida, mientras hacía una última caminata por los terrenos que habían sido su hogar durante 7 años, Amina encontró algo dejado en su lugar de trabajo habitual junto al río. Era un libro, uno que reconoció inmediatamente, el ejemplar de Cumbres Borrascosas que Dorian le había prestado. Dentro había una nota en su elegante caligrafía. Amina, no acepto esto. No acepto un final donde ambos somos miserables, simplemente porque el mundo dice que debe ser así. Estaré en el baile mañana por la noche, porque si no voy, mi tío cumplirá sus amenazas contra ti. Pero no voy a anunciar ningún compromiso. En cambio, voy a decirle a toda esa gente exactamente quién soy y qué quiero. Puede que me destruya socialmente, pero al menos moriré siendo honesto. A las 11, cuando la luna esté alta, estaré esperando en el mismo lugar donde nos conocimos. Si vienes, entonces nos iremos juntos esa misma noche. Tengo boletos para un barco que sale de Southampton al amanecer. Si no vienes, entonces sabré que tomaste tu decisión, y aunque me romperá el corazón, la respetaré. Pero Amina, por favor, entiende esto. Ya me has salvado. Me has mostrado que hay otra forma de vivir, de ser. Incluso si eliges irte, incluso si nunca vuelvo a verte, ese regalo ya me lo diste. Por eso, sin importar lo que pase, nunca te arrepientas de lo que compartimos. Fue real, fue hermoso, y fue mío de una forma que nada más en mi vida lo ha sido, con todo mi amor, de... Amina leyó la nota 3 veces, sus lágrimas manchando el papel. Él lo haría. Dorian realmente se pararía frente a toda la alta sociedad y arruinaría su vida solo para mantener su integridad. Era noble y tonto y completamente como él, y ella tenía una decisión que tomar. La noche del baile, Amina estaba supuesta a estar en un carruaje rumbo a Devon. En cambio, estaba escondida en los establos, observando a través de una ventana empañada las luces brillantes de la mansión donde la fiesta estaba en pleno apogeo. Podía escuchar la música flotando en el aire frío de la noche, ver las sombras de los bailarines moviéndose detrás de las cortinas de encaje. Constance la encontró allí alrededor de las 10. «Pensé que te habías ido», dijo la dama de compañía, sin parecer particularmente sorprendida de encontrarla. «Debería haberlo hecho», respondió Amina. «Pero no lo hiciste», observó Constance. «¿Vas a ir con él?» «No lo sé», admitió Amina. «Tengo tanto miedo, Constance. Miedo de arruinar su vida. Miedo de que me termine odiando. Miedo de que no seamos suficientemente fuertes para sobrevivir lo que viene. Pero también tengo miedo de no ir, de preguntarme por el resto de mi vida qué hubiera pasado si hubiera sido más valiente». «El miedo es normal», dijo Constance suavemente. «Cualquiera que te diga que tomó una decisión importante sin miedo, está mintiendo. Pero hay una diferencia entre el miedo que te protege y el miedo que te paraliza. Tienes que decidir cuál es este. ¿Qué harías tú?», preguntó Amina. «Si pudieras volver atrás, a ese momento donde tuviste que elegir», Constance sonrió tristemente. «Iría con él. Me iría y enfrentaría las consecuencias, porque al menos tendría algo real en lugar de toda una vida de seguridad vacía. Pero esa es mi respuesta, Amina. Tú tienes que encontrar la tuya». Dicho eso, Constance se fue, dejando a Amina sola con sus pensamientos y la distante música del baile. Dentro de la mansión, Dorian estaba cumpliendo con sus obligaciones finales, con toda la gracia de un hombre caminando hacia la horca. Había bailado con Helena, había sonreído a sus padres, había aceptado las felicitaciones prematuras de invitados que asumían que el compromiso era una conclusión inevitable. Todo el tiempo sus ojos se desviaban hacia el reloj en la pared, viendo los minutos arrastrarse hacia las 11. A las 10:30, Lord Thornsbury se acercó con el barón Whitmore. «Es hora», dijo simplemente. «Todos están esperando el anuncio». Dorian miró a su tío, luego al barón,
luego a Helena, quien lo observaba con una expresión que podría haber sido expectación o podría haber sido simplemente educada indiferencia. Y tomó su decisión. Antes de hacer cualquier anuncio, dijo en voz alta, suficientemente fuerte como para que las conversaciones cercanas se detuvieran. Hay algo que debo decir. Lord Thornsbury palideció visiblemente, sabiendo instintivamente que lo que venía a continuación no seguiría el guión que había escrito. Dorian, dijo en voz baja, en tono de advertencia, piensa cuidadosamente en lo que estás a punto de hacer. Pero Dorian ya había tomado su decisión. Subió a una pequeña plataforma que se había preparado para el anuncio oficial, y el salón gradualmente se quedó en silencio mientras todos los ojos se volvían hacia él. Damas y caballeros, comenzó, su voz firme a pesar del temblor que sentía interiormente. Los han reunido aquí esta noche bajo falsas pretensiones. Mi tío ha permitido que crean que voy a anunciar mi compromiso con la señorita Helena Whitmore, y por eso me disculpo sinceramente con los Whitmore por cualquier vergüenza que esto pueda causar. La verdad es que no puedo, en buena conciencia, comprometerme con alguien a quien no amo y quien no me ama. Sería injusto para ella, injusto para mí, e injusto para todos ustedes pretender lo contrario. El murmullo de shock recorrió el salón como una ola. Helena, para su crédito, simplemente parecía confundida más que devastada. Lord Thornsbury se veía como si estuviera contemplando un asesinato. Además, continuó Dorian, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Debo ser honesto sobre por qué no puedo hacer este compromiso. Hay alguien más, alguien a quien la sociedad consideraría completamente inapropiada, alguien cuya posición está tan por debajo de la mía que hacer público este sentimiento va en contra de toda convención. Pero estoy cansado de las convenciones. Estoy cansado de vivir una vida dictada por las expectativas de otros. Así que voy a cometer un acto de total locura social y decirles la verdad. Estoy enamorado de una lavandera llamada Amina Farrow, y si ella me acepta, planeo pasar el resto de mi vida con ella, sin importar las consecuencias. El shock en el salón era palpable. Algunas mujeres se abanicaban dramáticamente. Algunos hombres se veían escandalizados, otros parecían casi impresionados por la audacia. Lord Thornsbury simplemente cerró los ojos, como si bloqueando la vista pudiera de alguna manera deshacer lo que había sucedido. Por supuesto, dijo Dorian, bajando de la plataforma. Esto significa que renuncio a cualquier reclamo sobre la fortuna familiar. Renuncio a mi posición en esta casa y en la sociedad. Seré un paria, sin duda, pero al menos seré un paria honesto. Ahora, si me disculpan, tengo una cita que mantener. Y con eso, Dorian Ashford caminó directamente a través del salón de baile lleno de gente boquiabierta. Salió por las puertas principales y se dirigió hacia el río. Eran las 10:55. La luna estaba alta, iluminando el camino familiar como si fuera de día. Mientras caminaba, Dorian sintió algo extraño, alivio. Había quemado sus puentes, había destrozado su futuro seguro, y sin embargo se sentía más libre de lo que había estado en años. Ahora solo quedaba saber si Amina vendría. Llegó al río exactamente a las 11. El lugar estaba vacío. La piedra donde solía sentarse a leer estaba donde siempre. El agua fluía con su rumor constante, pero no había señal de Amina. Dorian se sentó a esperar, tratando de no pensar en lo que significaría si ella no aparecía. Los minutos pasaban. 11:05, 11:10, 11:15. Dorian sintió que su corazón se hundía más con cada minuto que pasaba. Tal vez se había equivocado. Tal vez ella había decidido que el precio era demasiado alto. Después de todo, no podía culparla. Era una decisión racional, la decisión segura. Él era el loco que había tirado su vida por la borda, basándose en un sentimiento. 11:20. Estaba a punto de levantarse, aceptar la derrota, cuando escuchó pasos corriendo sobre la hierba. Levantó la vista y allí estaba ella, con su vestido gris ondeando, su cabello suelto por primera vez desde que la conocía, su rostro iluminado por la luna y algo más. Esperanza. Lo siento, jadeó ella sin aliento. Estaba tan asustada. Caminé hacia aquí
y luego regresé 3 veces. No podía decidir. Pero entonces pensé en lo que me dijiste, sobrevivir versus existir, y me di cuenta de que he estado simplemente existiendo durante tanto tiempo que casi olvido que hay otra opción. Así que si la oferta sigue en pie, si todavía me quieres después de lo ridículamente cobarde que he sido, entonces, sí. Mi respuesta es sí. Dorian se puso de pie tan rápido que casi se tropezó. Cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas largas y la envolvió en sus brazos como si fuera lo más precioso que había sostenido nunca. Por supuesto que la oferta sigue en pie, dijo contra su cabello. Siempre va a estar en pie. Se besaron bajo la luna junto al río que los había visto conocerse. Una lavandera y un caballero que habían decidido que el amor valía más que la seguridad, que la libertad valía más que la aprobación social, que construir algo real juntos valía más que cualquier fortuna. Tenemos que irnos ahora, dijo Dorian finalmente, a regañadientes separándose. El barco sale al amanecer, y tenemos que llegar a Southampton antes de eso. Entonces vayámonos, dijo Amina, tomando su mano con más certeza de la que había sentido en su vida. Corrieron juntos a través de los terrenos de la mansión, evitando los caminos principales donde podrían encontrar a alguien del baile. Habían planeado tomar un carruaje que Dorian había arreglado secretamente, conducido por un cochero, que había sido bien pagado por su discreción. Pero cuando llegaron al punto de encuentro acordado, encontraron a alguien más esperando junto al carruaje, Constance. «No te preocupes», dijo rápidamente al ver sus expresiones alarmadas. «No estoy aquí para detenerlos. Estoy aquí para darles esto». Le entregó a Amina un paquete envuelto en tela. «Es el vestido de boda de mi madre, el que nunca usé porque me casé sin amor. Pensé que tal vez podrías encontrarle mejor uso. También hay algo de dinero, no mucho, pero suficiente para ayudar en los primeros meses. Considéralo un regalo de alguien que sabe lo que es arrepentirse de no ser valiente». Amina tomó el paquete con lágrimas en los ojos. «Constance, no puedo aceptar esto». «Sí puedes», insistió Constance. «Y lo harás, porque yo necesito saber que al menos alguien en este mundo tuvo el coraje que yo no tuve. Ahora vayan, antes de que alguien se dé cuenta de que han desaparecido y vengan a buscarlos». Se abrazaron brevemente. 2 mujeres de mundos muy diferentes, unidos por el entendimiento común de lo que significa sacrificar el deseo por el deber y lo que cuesta ese sacrificio. Luego Amina y Dorian subieron al carruaje, y mientras el cochero azuzaba a los caballos, la mansión Thornsbury comenzó a desvanecerse detrás de ellos, convirtiéndose en nada más que una silueta oscura contra el cielo estrellado. El viaje a Southampton tomó la mayor parte de la noche. Durmieron esporádicamente, apoyados uno contra el otro, despertando cada vez que el carruaje golpeaba un bache particularmente duro. A medida que el cielo comenzaba a aclararse, con los primeros signos del amanecer, llegaron al puerto. El barco que Dorian había reservado era el Esperanza del Alba, un nombre que Amina tomó como una señal favorable. No era el barco más lujoso en el puerto, pero era sólido y confiable, según el agente de Dorian le había asegurado. Habían reservado un camarote modesto, nada como los lujosos aposentos a los que Dorian estaba acostumbrado, pero a él no parecía importarle en lo más mínimo. Mientras esperaban para abordar, Amina no pudo evitar mirar hacia atrás al camino por donde habían venido, medio esperando ver a Lord Thornsbury y sus hombres galopando hacia ellos para detener su escape, pero el camino permanecía vacío, y gradualmente comenzó a relajarse. «¿Estás lista?», preguntó Dorian ofreciéndole su mano. «No», admitió ella con una pequeña risa, «pero voy de todos modos». Estaban a punto de subir la pasarela cuando escucharon una voz familiar gritando detrás de ellos. «Esperen, por favor, esperen». Ambos se giraron, sus corazones hundiéndose, esperando lo peor. Pero no era Lord Thornsbury quien corría hacia ellos por el muelle. Era Helena Whitmore, todavía vestida con su elegante vestido de baile, el cabello ligeramente despeinado por el viento del puerto. Se detuvo frente a ellos, tomando aliento, y para sorpresa de ambos, estaba sonriendo. «Gracias a Dios los alcancé», jadeó.
Pensé que tal vez ya habrían zarpado. Señorita Whitmore, comenzó Dorian, pero Elena levantó una mano. Por favor, déjeme hablar antes de que pierda el valor. Dorian, después de tu anuncio de anoche, mi padre estaba furioso. Quería perseguirte, arrastrarte de vuelta, hacer que pagues por la humillación. Pero yo le dije que no. ¿Qué? Dorian la miró con incredulidad. Le dije que dejara que te fueras, continuó Elena. Le dije que lo que hiciste fue lo más honorable que he visto hacer a alguien de nuestra clase. Verás, hay algo que tú no sabes, algo que nadie sabe excepto Constance. Yo tampoco quería casarme contigo. Esta vez fue Amina quien habló. ¿No querías? Elena negó con la cabeza, y por primera vez su máscara de compostura perfecta se resquebrajó, revelando a una persona real debajo. Hay alguien más para mí también. Su nombre es Thomas. Es el maestro de mi hermano menor, un hombre brillante pero sin fortuna ni título. Hemos estado enamorados durante 2 años, encontrándonos en secreto, escribiéndonos cartas que tengo que esconder de mi familia. Cuando mi padre arregló este compromiso contigo, pensé que mi vida había terminado. Pero anoche, cuando te vi pararte frente a toda esa gente y declarar tu amor por alguien que la sociedad considera inapropiada, pensé, si él puede ser tan valiente, ¿por qué yo no puedo? Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Dorian. Esta es una carta que escribí esta mañana. En ella, declaro oficialmente que el compromiso fue roto de mutuo acuerdo, que no hubo deshonra de ninguna parte, y que ambos acordamos que no éramos compatibles. Mi padre la va a odiar, pero la firmé de todos modos. Con esto, al menos no serás visto como un villano completo. Todavía serás un escándalo, por supuesto, pero un escándalo menor. Elena, no tenías que hacer esto, dijo Dorian, genuinamente conmovido. Sí tenía que hacerlo, respondió ella. Porque después de que te fuiste anoche, hice algo que nunca había hecho antes. Le dije a mi padre que no me casaría con nadie, excepto con el hombre que amo. Y cuando él amenazó con desheredarme, le dije que lo aceptaba. Thomas y yo nos vamos a Escocia esta tarde. Nos casaremos allí, lejos de toda esta locura. Será una vida más simple de la que me criaron para esperar, pero será nuestra. Amina, quien había permanecido en silencio procesando todo esto, finalmente habló. ¿Tu familia lo permitirá? Helena sonrió, y había una fiereza en esa sonrisa que Amina nunca había visto en ella antes. No lo sé. Tal vez eventualmente se ablanden, o tal vez no. Pero descubrí algo anoche. Prefiero ser feliz y pobre que miserable y rica. Tú le enseñaste eso a Dorian, y él me lo enseñó a mí. Así que gracias, Amina Farrow. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para empezar esta reacción en cadena. Los tres permanecieron en el muelle por un momento. Un caballero, una lavandera y una dama, unidos por la decisión común de elegir el amor sobre las conveniencias sociales. Luego Elena los abrazó a ambos rápidamente. Ahora váyanse, antes de que alguien más aparezca, y sean felices. Sean tan increíblemente felices que haga que toda esta locura valga la pena. Mientras el barco se alejaba lentamente del muelle, Amina y Dorian se pararon en la cubierta, observando cómo Inglaterra se hacía cada vez más pequeña detrás de ellos. Elena todavía estaba en el muelle, agitando su mano, una figura solitaria en un vestido de baile que brillaba bajo la luz temprana de la mañana. ¿En qué estás pensando?, preguntó Dorian rodeando a Amina con su brazo. Estoy pensando que tal vez el mundo está cambiando, respondió ella. Lentamente, pero cambiando. Y tal vez nosotros somos parte de ese cambio. O tal vez, dijo Dorian con una sonrisa, simplemente somos 2 personas testarudas que se negaron a aceptar el destino que otros escribieron para nosotros. Tal vez ambas cosas son ciertas, respondió Amina, apoyando su cabeza en su hombro, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, pintando el océano de dorados y rosas. El viaje a América tomó 3 semanas. Fueron 3 semanas de tormentas ocasionales, comida mediocre y un camarote tan pequeño que apenas podían moverse sin chocar entre sí. Fueron también 3 semanas de conversaciones profundas, de planes para su futuro, de aprender a ser simplemente Dorian y Amina sin los roles que la sociedad les había asignado. Dorian le enseñó sobre las ciudades americanas que había conocido, sobre las oportunidades que existían allí
para aquellos dispuestos a trabajar duro. Amina le enseñó sobre cosas prácticas, cómo lavar su propia ropa, cómo administrar dinero cuidadosamente, cómo encontrar belleza en las cosas simples. Una noche, mientras estaban en cubierta bajo un cielo lleno de más estrellas de las que Amina había visto nunca, Dorian le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente. ¿Alguna vez te arrepientes de venir conmigo? Amina lo miró. Este hombre que había abandonado todo por ella, cuyas manos ahora tenían callos de trabajar en el barco para ganar su paso, cuyo rostro se había bronceado por el sol y el viento marino. Todos los días tengo miedo, admitió. Miedo de lo desconocido, de si seremos capaces de sobrevivir, de si tu amor durará cuando la novedad se desgaste. ¿Pero arrepentirme? No, nunca. Bien, dijo él besando su frente. Porque yo tampoco. Llegaron a Nueva York en un día gris de diciembre, con la ciudad extendiéndose ante ellos como un laberinto de posibilidades infinitas. Encontraron una habitación pequeña en una casa de huéspedes en Brooklyn, pagada por adelantado con el dinero que les quedaba. Dorian consiguió trabajo como profesor de inglés en una escuela para inmigrantes, usando su educación de formas que nunca había imaginado. Amina, por su parte, descubrió que su experiencia como lavandera era valiosa. Comenzó a tomar trabajos de lavandería de familias del vecindario y gradualmente construyó una clientela respetable. No fue fácil. Hubo noches cuando apenas tenían suficiente para comer. Cuando el frío del invierno americano se colaba a través de las paredes mal aisladas de su habitación, cuando la nostalgia por la familiaridad de Inglaterra, incluso con todos sus problemas, los golpeaba como una ola. Pero también hubo momentos de alegría pura. La primera vez que cenaron una comida que habían podido pagar sin preocupaciones, la noche en que un vecino les prestó una guitarra y bailaron en su pequeña habitación, hasta que los otros huéspedes golpearon las paredes. El día en que Amina vendió suficiente trabajo de lavandería para comprarle a Dorian un libro nuevo como regalo de cumpleaños. 6 meses después de llegar a América, se casaron en una pequeña iglesia en Brooklyn. No hubo familia presente, solo algunos amigos que habían hecho en su nuevo vecindario. Otros inmigrantes, trabajadores, personas que entendían lo que significaba construir una vida desde cero. Amina usó el vestido que Constance le había dado, alterado por sus propias manos para que le quedara perfectamente. Dorian usó su único traje bueno, el mismo que había usado la noche del baile, donde había renunciado a su antigua vida. El sacerdote que los casó era un hombre mayor con ojos amables, que había escuchado suficientes historias de amor poco convencionales como para no sorprenderse por la de ellos. ¿Prometes amarla en la riqueza y en la pobreza?, le preguntó a Dorian. Especialmente en la pobreza, respondió Dorian haciendo que Amina riera a través de sus lágrimas. Ya he tenido suficiente riqueza para toda una vida. ¿Y prometes amarlo cuando sea fácil y cuando sea difícil?, le preguntó a Amina. Especialmente cuando sea difícil, respondió ella. Porque esos son los momentos que realmente importan. Fueron declarados marido y mujer, y cuando se besaron, los pocos asistentes aplaudieron con un entusiasmo que llenó la pequeña iglesia, con un sonido que era más hermoso que cualquier orquesta en cualquier salón de baile. La recepción fue en la casa de huéspedes, con comida que cada invitado había traído, empanadas polacas de la señora Kowalski del segundo piso, pan irlandés de los hermanos O'Brien que vivían abajo, pasteles italianos de la familia Rossi. Era un festín extraño y maravilloso, y mientras Amina miraba alrededor de la habitación, llena de gente de tantos lugares diferentes, todos unidos por la experiencia común de empezar de nuevo en un país extraño, sintió algo que nunca había sentido en Inglaterra: pertenencia. Esa noche, acostados en su pequeña cama en su pequeña habitación, Dorian le preguntó: «¿Te conté alguna vez sobre la carta que recibí la semana pasada?» «¿Qué carta?», preguntó Amina, volteándose para mirarlo. «De Constance», dijo él. «Aparentemente ha estado escribiendo a la dirección que le dejé, actualizándonos sobre lo que pasó después de que nos fuimos». «¿Y?» Amina se incorporó súbitamente, completamente despierta. «Lord Thornsbury tuvo un ataque al corazón 3 meses después de que nos fuimos», dijo Dorian. «No fue fatal.
pero lo suficientemente severo como para hacerlo repensar algunas cosas. Aparentemente, en su lecho de enfermedad, le dijo a su abogado que quería restaurar mi acceso a un fideicomiso que mi padre me había dejado. No es una fortuna, pero es suficiente dinero para que podamos, para que podamos vivir más cómodamente si quisiéramos. Amina lo miró en silencio por un largo momento. ¿Y qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Dorian se encogió de hombros. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere rechazarlo, probar que no necesitamos su dinero. Pero otra parte piensa en ti lavando ropa hasta que tus manos sangren, en cómo trabajo 16 horas al día solo para pagar el alquiler, y piensa que tal vez, solo tal vez, podríamos usar algo de ayuda. ¿Qué más dijo Constance en la carta?, preguntó Amina. Que Helena y Thomas se casaron y son, por todas las cuentas, completamente felices a pesar de haber sido desheredados. Que varios otros jóvenes de la alta sociedad aparentemente han seguido nuestro ejemplo y están desafiando los matrimonios arreglados. Que nosotros, sin darnos cuenta, empezamos algo de una revolución silenciosa. Dorian sonrió, y que ella espera que seamos felices donde sea que estemos. Amina se acostó de nuevo pensando. «Acepta el dinero», dijo finalmente. «¿Estás segura?» «Estoy segura», respondió ella. «No porque lo necesitemos para ser felices. Ya hemos probado que podemos ser felices sin él. Pero porque si lo usamos sabiamente, podemos ayudar a otros. Podemos abrir un negocio que emplee a otros inmigrantes. Podemos donar a escuelas que educan a niños pobres. Podemos ser el tipo de personas ricas que nunca fueron, las que usan su fortuna para elevar a otros en lugar de pisotearlos». Dorian la miró con una admiración que no había disminuido ni un poco desde aquella primera mañana junto al río. «¿Cómo llegaste a ser tan sabia?» «No soy sabia», dijo ella. «Simplemente he sido pobre, y sé lo que una pequeña ayuda puede significar. Así que aceptaron el dinero, pero lo usaron exactamente como Amina había sugerido. Abrieron una lavandería que no solo ofrecía servicios, sino que también enseñaba el oficio a mujeres inmigrantes que necesitaban habilidades para ganarse la vida. Dorian expandió su trabajo de enseñanza, abriendo una pequeña escuela nocturna donde adultos podían aprender inglés y otras habilidades gratuitamente. No vivían lujosamente, pero vivían bien, y más importante, vivían con propósito. Los años pasaron. 5, 10, 15. Tuvieron 3 hijos, 2 niñas y un niño, a quienes criaron para que entendieran que el valor de una persona no se medía por su nacimiento, sino por sus acciones. Su negocio creció, su escuela se expandió, y gradualmente se convirtieron en pilares respetados de su comunidad. Pero nunca olvidaron de dónde vinieron. Cada año, en el aniversario del día en que se conocieron, Dorian y Amina caminaban hasta el río East. Se sentaban en sus orillas y recordaban otro río en otra vida donde todo había comenzado. En su 20º aniversario, mientras estaban sentados junto al agua, viendo a sus hijos jugar cerca, Amina finalmente hizo una pregunta que había estado guardando durante años. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De verdad? Dorian tomó su mano. Estas manos que ya no eran las de una lavandera joven, pero que todavía trabajaban duro cada día, y las besó con la misma reverencia que había mostrado 20 años atrás. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo. Hay días cuando pienso en lo que mi vida podría haber sido. La facilidad, el respeto automático, las comidas elegantes y la ropa fina. Pero entonces te miro a nuestros hijos, miro todo lo que hemos construido juntos, y me doy cuenta de que, si pudiera volver atrás y elegir de nuevo, elegiría exactamente esto cada maldita vez. Yo también, dijo Amina, apoyando su cabeza en su hombro como lo había hecho tantas veces antes. Yo también. Mientras el sol se ponía sobre el río pintando el agua de oro y rosa, Dorian y Amina permanecieron sentados en un silencio cómodo. 2 personas que habían apostado todo en el amor y habían ganado de maneras que nunca podrían haber imaginado. No habían vivido un cuento de hadas, porque los cuentos de hadas no incluyen las dificultades que habían enfrentado, las noches de preocupación, los momentos de duda. Pero habían vivido algo mejor, una vida real, auténtica, construida piedra por piedra con sus propias manos, donde cada alegría era más dulce,
porque la habían ganado, y cada dificultad era más soportable porque la enfrentaban juntos. Y cuando sus hijos eventualmente preguntaron, como todos los hijos preguntan, cómo se habían conocido sus padres, Amina y Dorian les contaron la historia del río, de las mañanas tempranas cuando el mundo aún dormía, de cómo a veces el amor más grande crece en los lugares más inesperados entre las personas más improbables. Les contaron sobre la valentía que se necesita para elegir el amor sobre la seguridad, sobre cómo el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar del miedo. Y sus hijos, quienes crecerían en un mundo ligeramente diferente del que sus padres habían conocido, un mundo que ellos habían ayudado a cambiar, aunque solo fuera de maneras pequeñas, llevarían esa lección con ellos, que ninguna persona es solo su circunstancia de nacimiento, que el amor genuino vale cualquier precio, y que la vida más rica es aquella vivida con autenticidad, sin importar lo que el mundo diga que debería ser. Porque al final, Amina Farrow y Dorian Ashford no solo se salvaron el uno al otro, se salvaron a sí mismos.